Bienvenido, ¿se me oye bien? Bienvenido, bienvenida a todos, tanto los que están de manera presencial como los que están por streaming. Y si les parece, damos comienzo al evento, al objeto de dar puntualidad, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Quería en primer lugar excusar la presencia en este acto de nuestro director general, José Segura Clavel, que por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí. Está en Madrid con distintas reuniones con el Ministerio. Es un placer darles la bienvenida a Casa África un año más para la presentación de un documento que consideramos ya una brújula imprescindible para entender el presente y futuro del continente africano. Quiero saludar muy especialmente a todos y a cada uno de los autores de los capítulos de este informe, así como a los miembros de la Fundación Alternativa aquí presentes y de forma particular a su director de Política Exterior, Vicente Palacio. Vicente, bienvenido. Y a la coordinadora de este informe, Andrea Chamorro. También, bienvenida, Andrea. La visión y empeño de ambos son motores fundamentales, esto hay que dejarlo bien claro, de que este informe siga año tras año analizando la actualidad del continente desde una perspectiva y análisis rigurosos. Por ello, desde Casa África queremos empezar felicitando sinceramente a la Fundación y lo hacemos desde una doble vertiente. Primero, por la constancia. En el complejo ecosistema de los think tanks es admirable que mantengan un informe anual dedicado específicamente a África. Y en segundo lugar, por la calidad y pertinencia del tema escogido para este 2026, la nueva arquitectura de financiación al desarrollo. Esta pertinencia no es casual. Responde a un contexto de cambio de paradigma que el informe disecciona con maestría y que voy a esbozar de manera muy telegráfica y breve para escuchar luego a los que realmente conocen en profundidad los distintos temas. En primer lugar, destacar el contexto de recortes en la ayuda donde África no es solo una víctima pasiva. El informe nos muestra una África resiliente que reacciona movilizando recursos propios y diversificando alianzas ante el vacío que está dejando los donantes, vamos a llamarlos tradicionales. En segundo lugar, el peso para África de la deuda. La deuda pública externa alcanza aproximadamente el 1,86 billones de dólares, obligando a muchos países a gastar más en intereses de la deuda que en salud o educación. Indudablemente el impacto geopolítico y la situación geopolítica actual. No podemos ignorar las presiones externas en un momento donde aparecen nuevos actores y hace tan solo 2 semanas la guerra de Irán ha sacudido el orden global, sumando incertidumbre a un continente que ya es escenario de una intensa competición entre grandes potencias. El sector privado como nuevo motor. Es refrescante ver que el informe otorga un papel importante al sector privado, donde el 70% del PIB y el 90% del empleo en el continente es generado por dicho sector. El hecho de que los africanos estén saltando etapas tecnológicas y el enorme potencial de los recursos africanos necesarios para la transición verde plantean también un escenario esperanzador para África. Por último, celebramos la ilusión y reivindicación del compromiso de Sevilla, que en el propio epílogo final, Vicente Palacio reclama como una hoja de ruta ambiciosa para reformar la arquitectura financiera global. Aunque hoy alcanzar consensos multilaterales parezca casi una quimera, este compromiso firmado a principios de julio del año pasado se postuló como una herramienta necesaria de responsabilidad compartida. Reitero, por tanto, mi felicitación a la Fundación Alternativas por este trabajo excepcional y por este llamamiento
a que dejamos de ver a África como un país, un continente simplemente pobre, para que reparemos en las injustas causas de la infrafinanciación que está sufriendo actualmente. Sin más dilación, le cedo la palabra a Vicente. Gracias, Vicente, gracias a tu equipo y bienvenidos, como siempre, a Casa de África. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, secretario general, y a Casa África de nuevo un año más aquí, bueno, pues para seguir con la conversación que mantenemos con Casa África, que ya es un clásico. Estamos muy contentos de venir aquí. Este es el informe de este año, de 2026, y lo hemos titulado, como ya se ha comentado, África y la nueva financiación al desarrollo, retos y oportunidades. Efectivamente, dar gracias, por supuesto, una vez más a los autores, a las autoras de este informe, en especial a la coordinadora Andrea Chamorro, que nos ha acompañado un año más, coordinando un trabajo que es difícil, pero que llega en un momento, como se ha dicho y hemos estado comentando anteriormente, muy importante, porque a nadie se le escapa que la situación geopolítica mundial, internacional, es muy complicada, con una potencia que tradicionalmente había sido el cimiento de ese orden tan imperfecto, pero que aparentemente, bueno, respetaba o pretendía o aparentaba respetar algunas de las reglas, y una de ellas era el sistema de cooperación, ¿no? Lo que entendíamos por el sistema de cooperación. Eso era Estados Unidos, eso se ha roto, y también esto ha tenido consecuencias y las está teniendo ya para lo que llamamos el sur global, y sobre todo, pues desde luego, en el continente africano. Esto es lo que nos hemos centrado este año, en ver que uno de los tradicionales problemas o cuestiones no resueltas de África, que es la deuda, y cómo la deuda lastra el desarrollo e impide la inversión en sectores estratégicos, y dar ese empujón y ese salto hacia adelante que tiene que dar el continente, contextualizarlo en el momento actual y ver bueno, qué rutas, qué caminos de salida tenemos en este momento. Y efectivamente, visto desde España y visto desde Europa, pues nos preocupa que, claro, en un contexto de remilitarización o de ese momento en que la agenda securitaria pues secuestra otro tipo de agendas, hay otras prioridades claramente, pues volvemos a hablar otra vez de lo mismo, y en un contexto más difícil, y tratando de enganchar con nuestros socios africanos para hallar soluciones y reorientar el camino, un camino que no nos gusta, por donde va, no nos termina de gustar, pues al camino donde queremos que vaya. Y en eso es lo que va, eso es de lo que va este informe de este año, que insisto, tenemos la suerte de tener después también a dos de sus coautores, que son Olga Namasembe y Romeo Baghiti. Solamente unas pinceladas para acompañar lo que ya se ha mencionado, y es que efectivamente nos parece que el gobierno español y la sociedad civil y las comunidades autónomas y las distintas administraciones tienen que remar en un momento muy difícil hacia adelante. Hemos tenido una cumbre de financiación, la cuarta cumbre de financiación al desarrollo, muy importante, en julio del año pasado, y ahí se han establecido pues una serie de hitos, una serie de agendas, una serie de prioridades, una serie de programas que a lo que llevan es un poco pues a satisfacer unas áreas que consideramos estratégicas y que tienen que ver con el fortalecimiento, en primer lugar, de los servicios públicos. Esto es algo universal, pero la sanidad, ¿verdad?, la educación, ¿no?, la ciencia, la conectividad, todas estas áreas son muy importantes para todos los países de África subsahariana. La financiación climática, el tema de la financiación climática, lo decíamos antes, ¿no? Se estima que son necesarios 143.000 millones de dólares solamente en financiación climática. Bueno, para paliar, prevenir, mitigar los efectos del cambio climático y avanzar también hacia modelos energéticos más sostenibles. O sea, estamos hablando de cantidades muy astronómicas, pero que si tenemos en cuenta la potencialidad de la comunidad internacional y de las reformas que pueden hacer los países concernidos,
pues podría hacerse si hay voluntad de ello y si hay un buen programa y una buena orientación, ¿no? Y un tercer elemento que se ha mencionado también son las infraestructuras de todo tipo, físicas y de conectividad, ¿no? Yo quiero decir que efectivamente la cumbre de Sevilla y esa hoja de ruta que hemos puesto en marcha, pues trata de dar cuenta de cuestiones que nos preocupan. En el informe se dan cifras muy interesantes que yo os invito a repensar. Solamente en 2024, esto lo remarca Olga Namasembe en su capítulo, los países del África subsahariana pagaron 163.000 millones solamente en pago de la deuda ese año, solamente en 2024. Y algo que evidentemente enlastra el desarrollo es que los servicios por pago de la deuda, es decir, los servicios que se pagan por los intereses creados, en muchas ocasiones en países como Gambia, como Mozambique y muchos otros, pues superan el 50% del ratio de la renta nacional bruta sobre la deuda, ¿no? O sea, es decir, se está pagando prácticamente o se está dilapidando el crecimiento o el desarrollo simplemente en el pago de la deuda. Claro, esto hay que combinarlo con muchos, y ahí es donde vamos en el informe, lo que se va a tener a lugar la conversación con nuestros amigos en este momento, a continuación. Esto engancha con cambiar el paradigma de la cooperación, porque uno de los elementos principales de la cooperación al desarrollo había sido precisamente el alivio de la deuda, cómo aliviamos la deuda y cómo, se dice en un momento del informe, cómo hacemos esa deuda estratégica, es decir, cómo reconvertimos un lastre en deuda estratégica, cómo reinvertimos, ¿no? Hacemos o creamos programas de reinversión de deuda en sectores estratégicos que impulsen un desarrollo, crecimiento y un bienestar social, es decir, el bienestar de la gente, es decir, no solamente algo que responda a los intereses de las empresas, no solamente de las empresas inversoras, y de los intereses geopolíticos de los gobiernos, sea el español, sean los europeos, sino que revierta finalmente en un desarrollo sostenible, en un bienestar social de las sociedades africanas. Esto es lo fundamental y en lo que al final nos tenemos que fijar. Fijaros, otra cifra impresionante son el déficit de inversiones en infraestructuras. África necesita, según el Banco Africano de Desarrollo, como lo recordaba Olga, entre 130 y 170.000 millones de dólares. De nuevo, cifras astronómicas, ¿no? Muchas promesas a nivel internacional, promesas hasta ahora no cumplidas, promesas que se hacen en los foros, el FMI, del G20, ¿no? Las conferencias internacionales, pero que no terminan de llegar, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que están ahí. Es decir, en una palabra, reorientar todo el sistema de la cooperación internacional y también de la cooperación española, muy fundamentalmente, hacia una dirección más sostenible y nueva, ¿no? Con un nuevo paradigma, como se ha dicho, pues que deje atrás paradigmas, modelos que no han funcionado, ¿no? El modelo aquel de los ajustes, ¿no? De los años 80 y 90, pues que no ha funcionado y que sigue lastrando el desarrollo africano. Así que aquí lo dejo y de nuevo muchas gracias al equipo, ha sido un placer, también a Casa África por tenernos aquí y lo que importa es la conversación que tendrán ahora nuestros expertos. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días, muchísimas gracias por venir a esta nueva presentación del Informe África. Yo soy Andrea Chamorro, la coordinadora de este
nuevo informe que ha tenido como temática un tema que ha copado titulares y estudios como es la financiación al desarrollo y de cómo se va a estructurar dentro de los próximos años con los nuevos cambios geopolíticos que hemos tenido en estos últimos años. Para entrar en esta materia tan compleja, tengo conmigo a Olga Namasembe, doctora de Estudios de la Mujer y Emprendimiento africano por la Universidad de Granada, con una sólida trayectoria en género, desarrollo y emprendimiento. Muchas gracias por venir. Romeo Gavidi, presidente y director del think tank Lemafric, presidente de universidades y experto en procesos migratorios, geopolítica y pragmática intercultural. Gracias. Y por último tenemos a Jaume Portel, online, que es periodista especializado en economía y relaciones internacionales, con un especial énfasis en el vínculo entre la deuda y la soberanía alimentaria, además de ganador del 10º premio de ensayo Casa África. Hola, Jaume. Buen día, Andrea. Para empezar a entrar un poco en materia, para crear una base de en qué situación nos encontramos actualmente de cambio de las dinámicas de ayuda internacional, sobre todo en relación a la retirada de la ayuda estadounidense, quería preguntar a Jaume en qué puntos principales se perciben estos cambios estructurales. Buenos días a todo el mundo, gracias por invitarme antes que nada y agradecer de nuevo a Andrea la propuesta de colaboración en este informe. Felicito a la Fundación Alternativas también por la iniciativa año tras año. Y yendo al corazón de tu pregunta, hay que tener en cuenta que Estados Unidos al final representa una parte muy importante de la financiación al desarrollo. Cuando hablábamos del dinero que recibe África en concepto de ayuda, estamos hablando generalmente de unos 75.000 millones de dólares en 2024, que es el último año del que tenemos datos, y Estados Unidos representa 15.000 millones. O sea, estamos hablando de que la retirada de USAID y lo que pone encima de la mesa, que es la retirada del dinero estadounidense, al final toca la ayuda de una forma estructural y que obliga a los otros países a tomar propuestas o a dar un paso adelante porque el agujero es muy considerable. Respecto a dónde se nota esto, en el caso estadounidense, USAID se ha centrado mucho sobre todo en programas sanitarios. Entonces habrá muchos programas que tienen que ver, por ejemplo, con la contención del SIDA. Uno de los más conocidos es PEPFAR, que lo puso en marcha George Bush hijo y que tuvo bastante éxito y bastante buena distribución. Entonces, estos programas sanitarios quedarán afectados en algunos casos de forma irremediable, ¿no? Pero también hay que poner encima de la mesa que algunos países están movilizando recursos domésticos precisamente para intentar tapar estos agujeros. Otro lugar donde se va a notar es en el sistema educativo también. Y hay otro que toca muy de cerca también, que son los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación repartidos por el continente africano cuya financiación depende en buena parte de fondos externos y que dependen de USAID. Entonces hay, digamos, consecuencias más directas donde más se están movilizando los gobiernos para intentar tapar agujeros. Esa es la sanidad, porque son los efectos de hoy y mañana. Y después hay otras cosas que son de más largo alcance, que quizá no están llamando tanto la atención, como es la educación o los medios de comunicación, pero cuyas consecuencias se van a ir notando de forma paulatina. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Olga, que tiene una temática muy interesante, o sea, un capítulo sobre la deuda y sobre estas instituciones que la gestionan y que negocian con los gobiernos africanos la misma, entre las que se encuentran sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y quería preguntar cuál había sido el papel de, sobre todo, estas dos instituciones en la gestión de la deuda africana. Vale, muchas gracias, Andrea, y buenos días a todos. Si hablamos de deuda en África subsahariana, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sido actores absolutamente centrales durante las últimas décadas. Por un lado, han proporcionado financiación a muchos gobiernos africanos. El Banco Mundial lo hace sobre todo a través de préstamos consensuales
es decir, con intereses bajos y plazos largos que suelen destinarse a proyectos de desarrollo como infraestructuras, educación, salud o la reducción de la pobreza. El FMI, en cambio, suele intervenir cuando hay problemas macroeconómicos más urgentes, por ejemplo, crisis de balanza de pagos o dificultades para mantener la estabilidad financiera. Pero su papel no solo es financiero, también influye mucho en las políticas económicas. Estas instituciones ofrecen asesoramiento técnico y vinculan sus préstamos a ciertas reformas económicas, lo que se conoce como condicionalidad, que se refiere a las medidas de política que un prestatario debe implementar a cambio de financiación. Esto ha sido debatido, como ha comentado Vicente, en los años 80 y 90, por ejemplo, los programas de ajuste estructural exigían políticas de austeridad y liberalización económica. Para algunos países, estas reformas ayudaron a estabilizar la economía, pero también hubo críticas importantes porque en algunos casos redujeron el gasto social y generaron costes sociales significativos, como en Kenia, donde se recortó el gasto público, lo que agravó problemas sociales y dejó a una parte importante de la población por debajo del umbral de la pobreza. En los últimos años, sin embargo, estas instituciones han intentado adaptar su enfoque. Hoy vemos más atención a la transparencia, la gobernanza, la protección del gasto social o incluso la igualdad de género y la resiliencia climática. Bueno, además, el FMI y el Banco Mundial ha sido clave en iniciativas de alivio de deuda. Programas como la iniciativa para los países pobres muy endeudados permitieron cancelar grandes cantidades de deuda a muchos países africanos. Así que, en resumen, su papel ha sido fundamental. Han proporcionado financiación, asesoramiento y mecanismos de alivio de deuda. Pero al mismo tiempo, su influencia sigue generando un debate importante sobre hasta qué punto estas instituciones condicionan las políticas económicas de los países. Muchas gracias. Como ya vemos, la situación en la ayuda al desarrollo ha sufrido cambios importantes y tras la retirada de Estados Unidos, esta no va a volver a ser la misma y ahora flota en el aire una pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cómo rearticulamos esto? Y como ya hemos podido ver, las materias, o sea, las aplicaciones de esta ayuda han generado importantes debates y actualmente nos encontramos en una especie de tensiones entre las agendas europeas y las africanas con respecto a cómo se va a reestructurar esta ayuda al desarrollo en los próximos años. Y yo le quería preguntar a Romeo cómo ha sido esa materialización. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a Casa África por acogernos una vez más, a Vicente, evidentemente por este gran informe, ¿no?, en el cual nosotros humildemente hemos contribuido con un capítulo. Digamos, la pregunta que me haces, Andrea, claro, va evidentemente en la línea de lo que ya ha contestado un poco Jaume y Olga. Y realmente aquí es tal vez necesario poner un poco el acento, ¿no?, sobre el hecho de que el endeudamiento, en primer lugar, nunca ha sido un proceso neutro. Si no es un proceso neutral, pues esto evidentemente determina, ¿no?, históricamente algunas realidades que hacen que hoy en día sigan un poco estas tensiones que decimos, independientemente de que se haya, digamos, retirado buena parte, digamos, de la ayuda oficial al desarrollo, que se esté notando este cambio
digamos, por todo lo que está ocurriendo en el mundo, en el aspecto geopolítico mundial actual, también está muy fuertemente anclado en la, digamos, en la estrategia de los planes de desarrollo de los países africanos, el hecho de este endeudamiento que siempre tiene, digamos, esta pata neocolonial, ¿vale? Esto hace que como de manera muy funcional, digamos, las agendas, las prioridades de los donantes o de los países occidentales o europeos que acompañan el desarrollo de los países africanos parece no estar siempre en acorde con los intereses que se define de manera local. Y esto es lo que se está intentando reorganizar o renegociar, lo cual no es fácil. No es fácil porque, claro, cuando uno está acostumbrado desde las supuestas independencias políticas a respetar cierta manera de colaborar o de cooperar, pues de repente cuando los países quieren ahora reclamar su soberanía económica, más allá de la soberanía, de esta soberanía política, pues la cosa tensa mucho más las relaciones. Y eso es lo que hace que se está poniendo encima de la mesa, evidentemente, el hecho de que los países europeos, concretamente, o occidentales en general, puedan de alguna forma aceptar de ver bajo otro ángulo estas maneras de imponer la ayuda oficial de desarrollo o la asistencia técnica que se ofrece y que es muy necesaria, ¿vale? Pues esto se está materializando a través de, digamos, de esta, yo me voy a permitir decirlo, esta radicalización de algunas posiciones de defensa de la soberanía, ¿vale? A través de los golpes de Estado que hemos visto digamos, en algunos países, principalmente del Sahel, que digamos, exhiben esta bandera como que es la que puede permitir tener digamos, esta soberanía y reorganizar la deuda. Esto recae también un poco en el hecho de querer decir que no se está reclamando esta otra mirada de la cooperación, de la ayuda oficial al desarrollo, solo bajo el ángulo del soberanismo, sino también porque lo están haciendo otros estados, digamos, los países emergentes, ¿no? Que ya tienen un poco estas estrategias desde hace mucho tiempo siempre de no injerencia en la política directa, de buscar estabilidad, de acompañar en la construcción de infraestructura, lo que siempre se ha hecho, pero que va un poco en otra línea de lo que ofrece muchas veces los donantes tradicionales, que son socios y que tienen que seguir siendo socios. Y al hilo de esto último que he dicho, ¿cuáles son esas líneas que reclaman los países africanos en esta nueva ayuda al desarrollo? Sí, bueno, en esta línea básicamente es el acompañar, pero desde un punto de vista un poquito más horizontal y no tanto vertical, de decir, mira, nos sentamos y negociamos realmente los puntos prioritarios. Porque muchas veces, es lo que digo, desde el punto de vista, digamos, funcional, desde Europa, cuando se propone la asistencia técnica o las ayudas, se quiere que esto vaya dedicado directamente a algunos aspectos que no necesariamente son las prioridades de los países, por ejemplo, la gobernanza o la buena gobernanza. Y sabemos que de manera, digamos, local, la gobernanza puede ser analizada de diferente manera que lo que realmente se vive en Europa, ¿no? Siempre hay que mejorar, pero sí hay que invertir buena parte de la ayuda, y cuando decimos ayuda, reconozcamos que la ayuda, al fin y al cabo, es el endeudamiento, ¿vale? Es que digo que te ayudo, pero realmente es que te estoy prestando dinero. Entonces, si te estoy prestando dinero y te impongo también cómo tienes que gastar este dinero para la gobernanza, para la defensa de los derechos humanos y para, por ejemplo, el fortalecimiento institucional. Y yo te digo que lo que necesita mi pueblo ahora mismo es mucho más el aspecto que lo subrayaba también Vicente antes, ¿no? Es la sanidad, la educación, algunos tipos de infraestructuras que van a permitir que pueda yo estar asegurando un poco más la seguridad alimentaria o la lucha contra, digamos, las incursiones yihadistas, y me dices no, tiene que ir hacia este caso. Entonces la cosa hace que haya mucha más tensión en ese sentido, ¿no? Y esto conduce hacia la búsqueda de diversificación. No digo que no se deba hacer, pero hay que tal vez reorientar un poco las estrategias de negociación en ese sentido. Muchas gracias. Luego, en la cuestión del desarrollo, normalmente siempre de lo primero que sale es la cuestión de los recursos naturales, ya que
a mí por lo menos me han preguntado muchísimas veces cómo países con tantos recursos naturales acaban siendo con unos niveles de pobreza tan grandes. Yo quería preguntarle a Jaume cuál es el papel que juegan los recursos naturales en la cuestión del desarrollo de los países africanos. No sé si se está viendo que estoy compartiendo pantalla. Sí. Y a raíz de lo que comentaba Romeo, creo que es importante también para situar el debate, y tiene mucho que ver con los recursos naturales también, que ya estamos hablando de un escenario en el que África va a pagar más dinero del que recibe. Y en los próximos años veremos cómo esta distancia entre lo que recibe en ayuda y lo que paga en intereses en servicio de la deuda externa, esta distancia va a ir aumentando. Y para mí es muy importante porque nos ayuda a entender precisamente qué se hace con los recursos. Y en la mayoría de los casos, los recursos irán destinados a pagar esta deuda. O sea, como apuntaba Romeo, al final esto limita mucho tu soberanía, porque lo que te está diciendo, pongo un ejemplo, lo estamos viendo en la Costa de Marfil y en Ghana ahora mismo. Quizá un gobernante en la Costa de Marfil y en Ghana diría, yo quiero dedicar mis tierras a cultivar comida para alimentar a mi población, ¿no? Pues no tiene mucho sentido cada año jugar a la ruleta rusa, que es intentar exportar cacao, y si el precio del cacao es suficientemente alto, vamos a tener dinero para comprar arroz en el extranjero. Pero en el momento en que el precio del cacao cae y el precio del arroz sube, tienes un problema macroeconómico, ¿no? Entonces, algún gobernante querría hacer esto, pero el pago de la deuda le exige que tiene que conseguir dólares. Entonces, lo que la deuda le está diciendo a este gobernante es: la soberanía alimentaria de tu país no es importante. Lo importante es que consigas dólares con los que poder pagar la deuda. Y esto cambia absolutamente toda la estructura agrícola y económica del país. Y esto sucede en muchos países africanos donde quizá habría que tomar decisiones más enfocadas en satisfacer las necesidades de la población local, pero la deuda te obliga a buscar recursos, a buscar maneras de conseguir dólares para pagar esa deuda. Y siguiendo con el ejemplo del cacao y de la Costa de Marfil y de Ghana, creo que ahora mismo, este año, hemos visto un ejemplo absolutamente brutal, que es que durante muchos años siempre se había dicho, desde el mundo del comercio justo, ¿qué pasaría si se pagara más por el precio del cacao? ¿Qué pasaría si el precio del cacao fuera más alto? Y el comercio justo jugaba con una idea muy, muy estimulante y muy sencilla, que es: si el precio del cacao es más alto, los cultivadores de cacao van a vivir mejor. Pero lo que ha pasado en el último año y medio es que el precio del cacao ha subido hasta los $10 por kilo. Históricamente normalmente está entre 2 y 3. O sea que imaginaos, el precio del cacao se ha más que triplicado. Pero lo que ha sucedido es que ha llegado el momento en que las empresas chocolateras tienen que pagar esos precios y simplemente han dicho que van a reducir la demanda de cacao, que van a cambiar la fórmula del chocolate. No sé si sois muy chocolateros, pero básicamente lo que se ha hecho es reducir la cantidad de cacao en las tabletas y subir de precio las tabletas de cacao, y de esta manera compensar un poco el coste. Pero al final lo que ha acabado pasando es que se ha comprado menos cacao y al bajar la demanda el precio ha caído de nuevo. O sea, hemos tenido un ejemplo del libro del poder de mercado que hay entre los procesadores de materias primas y los productores de materias primas. Y esto que pasa en el mercado del chocolate y del cacao pasa de facto en todos los mercados. En el mercado de la bauxita y el aluminio, en el caso de Guinea, en el caso del petróleo y la gasolina, en el caso de muchos países africanos. El que procesa concentra y se queda todo el valor. Y el que exporta las materias primas siempre cobra precios inferiores, y además pasa una cosa, que es que todos los que compiten entre ellos para vender la misma materia prima sin capacidad de diferenciarse, al final están compitiendo entre ellos y los precios acaban cayendo y les perjudican a todos. O sea, incluso lo que podría ser una buena noticia, que es decir, soy un país que produce petróleo y he aumentado la producción, voy a ganar más dinero, no. Porque si el país del lado también ha aumentado la producción y el país del lado también ha aumentado la producción, hay mucho más petróleo que compradores y el petróleo cae de precio. ¿Esto qué pasa con el petróleo? Pasa con el cobre, pasa con la bauxita, pasa con el cacao, pasa con el té, pasa con los anacardos.
Y cuando haces la lista, te das cuenta de que los países que están en el bando productor de materias primas siempre son países en el escenario internacional pobres. Y los países que son compradores y los procesan son los países que conocemos como países ricos o países industrializados, ¿no? Entonces, ligando con lo que han dicho Olga y Romeo, creo que es interesante empezar a plantearse más estos debates de justicia económica y cuando hablamos de ayuda, pues cómo la ayuda se puede destinar a proyectos más estructurantes y no tanto a veces a proyectos que son importantes, pero son una especie de carcasa de Estado en curas paliativas. Dicho de otra manera, a veces se destina más dinero a gobernanza o a sanidad y educación, que son importantes, que a agricultura, infraestructuras o energía, que al final son los tres campos que permitirían que un país pudiera salir de la espiral de la necesidad de pedir ayuda durante décadas, ¿no? Entonces, por eso yo en mi capítulo he hablado de, más que hablar de los números, tenemos que tener un enfoque más cualitativo de la ayuda. No tanto cuánto dinero se destina, sino a qué se dedica, para poder tener un debate que nos permita caminar hacia la justicia económica. Muchas gracias. Sí, Romeo. Sí, quería subrayar también a raíz de lo que está comentando Jaume, que un ejemplo emblemático de todo eso es también Níger, ¿vale? Porque claro, el Níger, que es uno de los grandes productores de uranio, y sin embargo su Producto Interior Bruto ha estado siempre por los suelos, ¿no? Y también se ve que realmente su economía ilustraba el hecho de que la ayuda al desarrollo y los préstamos condicionados son los que sostenían, digamos, su presupuesto nacional. De manera que el país se ha convertido claramente en un laboratorio ideal también para las políticas de externalización europea, de externalización de las fronteras, ¿no? Cuando sabemos un poco todo lo que se pasa, todo lo que ocurre en las cuestiones de gestión digamos, de las fronteras migratorias europeas, ¿okay? Y que el uranio sea uno de los productos importantísimos para el nuclear francés, y Níger siempre ha estado, sino el último en la cola de los países desarrollados, siempre en la cola, con lo cual estas son las realidades que hacen que haya, digamos, estos nuevos reclamos de reorientar cómo se utiliza, digamos, cómo se gestionan las materias primas propias africanas y hacia dónde van, digamos, digamos, estas inversiones. Porque claro, si yo te quiero vender mi materia prima y tú me impones el precio y no quieres escuchar realmente qué es lo que necesito, al fin y al cabo, pues uno se subleva, ¿no? Y es lo que está ocurriendo de alguna forma u otra actualmente, y se habla de un nuevo despertar de los países africanos, pero realmente es porque se quiere reenfocar cómo se gestiona o cómo se debe gestionar los propios recursos naturales, los recursos mineros, que deberían ayudar a que haya un verdadero desarrollo de los países africanos, lo que repercutiría directamente también en esta relación con los países europeos, porque claro, es lo que todo el mundo busca, ¿no? La ayuda al desarrollo busca que se desarrollen estos países realmente, pero al fin y al cabo, si se enfoca solo en el interés estratégico de quien supuestamente está ayudando y explotando y negando la gestión de los recursos naturales, pues al fin y al cabo estamos ahí con la pescadilla que se muerde la cola. Una de las ideas que atraviesa el informe y que se repite en varios capítulos es la instrumentalización de la ayuda al desarrollo. Por ejemplo, se hablaba de la cuestión de contención migratoria, de la Unión Europea ofreciendo cooperación técnica para la formación de policías, pero esa policía es para la contención de población migrante. Luego también en otras cuestiones, como es la inversión en infraestructuras, pero se hace en carreteras que esas aseguran que las materias primas salgan de forma más eficiente, cuando a la población realmente no les interesa. Por ejemplo, una muy llamativa en el caso de Benín, que tienes carreteras enormes que atraviesan el país de norte a sur para que todos los productos del Sahel salgan por el puerto de Cotonú, y que luego realmente esto a nivel micro, que quería preguntarle a Jaume qué consecuencias tenía esto para la propia población, o a nivel microeconómico estas tendencias a nivel macro.
Claro, esa cuestión es importantísima y realmente la podemos encontrar en muchos países, donde hay estos polos económicos vinculados a la extracción, donde tenemos infraestructuras buenas y hay buenas carreteras y se puede circular bien y no hay grandes problemas, y lugares que son marginados económicamente, que no entran dentro de los parámetros de la economía formal o que no entran dentro de los parámetros de la economía exportadora, donde no hay carreteras o hay carreteras en un estado absolutamente paupérrimo. Y esto al final lo que te genera es que tú tienes una economía muy destinada a satisfacer las necesidades del exterior, pero con poca capacidad de funcionar a nivel interno. Pongo un ejemplo. Si entre dos pueblos no tenemos buena conexión y la única conexión que hay es con la capital, ¿cómo va a comerciar la gente de un pueblo con el pueblo de al lado? ¿No? Entonces, tendrás mercados muy pequeños, muy fragmentados y sin capacidad de encontrar nuevos clientes y sin capacidad de crecer. Entonces, es normal que no haya grandes inversiones en tecnología que permitan aumentar la productividad agrícola, por ejemplo, ¿no? Porque ¿cómo vas a aumentar tu producción si difícilmente la puedes vender? O si difícilmente la puedes transportar o difícilmente la puedes almacenar. Entonces, lo que pasa en algunos países africanos, de hecho, es que hay una producción interesante de cebollas, por ejemplo, pero por falta de almacenamiento, estas cebollas se acaban perdiendo y en la época donde ya no hay cebollas, se acaban importando cebollas de Países Bajos, ¿no? Por eso pongo el foco tanto en infraestructuras, energía, almacenamiento, porque al final es lo que te puede permitir sacar un rendimiento a lo existente. Muchos africanos ya están produciendo estas cebollas o ya están produciendo estos productos agrícolas, pero lo que falta precisamente es que haya una infraestructura suficiente para almacenarlos y así poder tener esas cebollas durante todo el año, por ejemplo, o infraestructuras de transporte. El ejemplo que ponías es muy bueno. Desde el momento en que solo hay una carretera que conecta el norte con el sur en el puerto, con la idea de que esta materia prima salga, pues entonces nunca vas a tener un nivel económico que permita mejorar la vida de la gente. Afortunadamente tengo entendido que Benín está empezando a intentar procesar parte de su algodón. Tradicionalmente lo que había hecho era enviar el algodón hacia el puerto y vendían, curiosamente el algodón se lo vendían a Bangladesh, entonces Bangladesh producía la ropa y vendía la ropa a Europa. Entonces Benín lo que está intentando hacer es procesar parte de este algodón y ser Benín el que exporte esta ropa a Europa, por ejemplo. Solo este pequeño cambio ya te genera un valor y te genera unos empleos que se quedan en Benín y que permiten que una parte de esta economía se quede dentro del país. En el momento en que vendes el algodón sin procesar, básicamente estás dejando de crear todos estos empleos y todo este valor dentro de tu propio país. Entonces, normal que haya desempleo, porque estas economías exportadoras de materias primas sin procesar, básicamente, lo único que requieren es sacar el algodón, sacar la bauxita, sacar el cacao y mandarlo a otra parte. Muchas gracias. Luego, en este contexto eso de cambios de la ayuda al desarrollo, que ya ha habido reuniones de alto nivel como la Cumbre de Sevilla para tratar de crear una estrategia conjunta a nivel global para el desarrollo, ha habido un punto muy interesante y eran cómo se daban propuestas desde el continente africano para esa gestión de la deuda. Y quería preguntarle a Olga que cuáles habían sido esas principales propuestas. Bueno, gracias, Andrea. Pues una de las principales demandas es reformar los mecanismos actuales de reestructuración de deuda. Por ejemplo, el marco común de G20, que se creó para coordinar la reestructuración, que cuando un país tiene dificultades para pagar su deuda, pero en la práctica, en la práctica el proceso ha sido bastante lento y complejo. Por eso muchos países africanos están pidiendo procedimientos más rápidos,
más transparentes y que incluyan realmente a todos los acreedores, también a los privados, incluyendo nuevos como China o Rusia. Otra propuesta que está ganando mucha atención son los llamados intercambios de deuda por acción climática, como ha aprobado en Gabón. En Gabón, la idea es que parte de la deuda de un país pueda reducirse o cancelarse a cambio de que ese país invierta en protección ambiental o en adaptación al cambio climático. Pues esto tiene mucho sentido para África, porque es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, aunque históricamente ha contribuido muy poco a las emisiones globales. También se está pidiendo ampliar el acceso a financiación consensual, es decir, pues préstamos con condiciones más favorables. En los últimos años, muchos países africanos han tenido que recurrir a mercados financieros internacionales donde los préstamos son mucho más caros. Sí, además, como parte del nuevo acuerdo sobre la deuda para África de 2025, se hace un llamamiento a la responsabilidad conjunta. La Comisión de Jubileo aboga por una responsabilidad compartida entre prestamistas y prestatarios, y esto incluye el establecimiento de mecanismos multilaterales para la insolvencia soberana y la distinción entre deuda productiva y no productiva. Y finalmente, desde el Banco Africano para el Desarrollo, hay propuestas más amplias para reformar la arquitectura financiera global. Algunos países africanos reclaman mayor representación en las instituciones financieras internacionales y un acceso más amplio a instrumentos como los derechos especiales de giro, que son un activo de reserva internacional que permite a los miembros del FMI tener liquidez disponible. Así. Sí, muchas gracias. A ti. Este informe también presta una especial atención a la Unión Europea y el papel que ha tenido en el desarrollo, en la ayuda al desarrollo del continente africano, ya que ha sido uno de los socios o donantes tradicionales. Y quería preguntarle a Romeo, en el caso concreto del Sahel y África Occidental, ya que son como las regiones prioritarias para la Unión, ¿cuál ha sido el papel de la organización en la situación que hay actualmente en esta región africana? Hombre, ya sabemos evidentemente que la ayuda que proviene de la Unión Europea en general y digamos de los países que son socios prioritarios, como bien subrayas tú, es muy importante y sigue siendo importante, independientemente de estas, lo que llamo yo, rebeldías o, necesidad de poder reorientar, como subrayaba yo antes, la manera de tratarse. Yo digo que es muy importante que se siga manteniendo esta relación de cooperación que ha ayudado mucho a cambiar un poco la vida de mucha gente. Sabemos y estamos criticando evidentemente el hecho de que el enfoque no es el correcto y que hay que cambiarlo, pero la ayuda al desarrollo que proviene de Europa es necesaria y sigue siendo muy necesaria en el desarrollo en diferentes ámbitos. Los ámbitos estos que son prioritarios para los programas de acción de gobierno de diferentes países, pero también para seguir fortaleciendo las instituciones y abriendo camino a nuevos proyectos de desarrollo y de cooperación. Sin embargo, hay algunos elementos que siguen siendo un poco los grandes condicionantes de esta relación. Esta relación que hace que la ayuda que viene de Europa y que, como digo yo, es impulsora de los desarrollos internos, se vea muy tocado. Por ejemplo, la cuestión de la moneda.
¿vale? Esta dependencia monetaria es una cuestión que está afectando muchísimo a la mayoría de los países del África Occidental, principalmente en general, y del Sahel, ¿no? Y vemos, digamos, la cuestión del franco CFA, ¿no? La moneda colonial que sigue imperando en muchísimos países. Y esto es una realidad, porque no se puede estar ahí acuñando la moneda que se utiliza en todos esos países en Francia. ¿Vale? Y se pretende que va a haber, digamos, una soberanía. No puede ser, ¿vale? Porque además esto tiene unos condicionales de que se tiene que depositar gran parte de la reserva de esos países digamos, la parte de los recursos digamos, en la reserva francesa. Eso es una cosa que digamos, que hay que mirarlo de manera objetiva. Otra cuestión también que es importante aquí es desde los países del Sahel, en concreto de África Occidental, es la cuestión de la seguridad y de la soberanía. La ayuda al desarrollo desde Europa, digamos, se ha enfocado mucho en esto, en impulsar, en fortalecer, digamos, estas herramientas prácticas de poder favorecer la seguridad, no solo de las personas, sino también alimentaria de varios países. ¿Vale? Pero digamos que no hay desarrollo si no hay seguridad, y es lo que estamos viendo de una manera muy clara, ¿no? Como decía Jaume antes, si hay, y tú también lo subrayabas, si hay carreteras, por ejemplo, que cruzan, digamos, desde el puerto de Cotonou o el puerto de Lomé, que tiene que digamos, abastecer a los países que están encerrados ahí, los países dentro digamos, del Sahel, ¿vale? Pero no hay seguridad, pues es que todo me vais a permitir al carajo, ¿vale? Con lo cual es que no puede ser. Y estas son las realidades, ¿no? Que realmente hay que combinar un poco estas fuerzas, estas necesidades de garantizar que la ayuda permita que haya este flujo, este abastecimiento real de los productos que son nuestros recursos naturales y también los recursos agrícolas, y que puedan realmente ayudar a seguir desarrollándose en ese sentido. Y hay que reconocerlo, independientemente de las críticas, la ayuda europea sigue siendo necesaria. Hay que saber combinarlo. Es verdad que hay necesidad de diversificar las fuentes de financiación. Y esto es lo que está muy encima digamos, de los reclamos de las necesidades actuales. Pero esta diversificación no siempre es beneficiosa, ¿vale? Porque vemos que algunos quieren cambiar de socios. Pero no se trata de eso, se trata de diversificar sabiendo qué papel juega cada socio realmente, porque tú no puedes pretender echar a los socios tradicionales y venderte a unos supuestos nuevos socios, y al fin y al cabo cuando te encuentras la pared digamos, la espalda contra la pared, pues quieres volver a renegociar. No se trata de eso, se trata de renegociar la relación con los socios tradicionales para que lo entiendan, que sus intereses son todavía necesarios, que se preservan, pero respetando tus prioridades, al mismo tiempo que negocias qué relación de seguridad o de infraestructura tienes que mantener con estos supuestos nuevos socios, que no son nuevos, por eso lo estoy diciendo supuesto, porque Rusia, por ejemplo, y China llevan muchos años presentes en los diferentes países, pero la manera digamos, de imponerse actualmente en este sistema de ayuda es la que está, digamos, variando por estos nuevos reclamos de soberanía que pretenden echar, entre comillas, a patadas a los socios tradicionales. Y no es así, ¿vale? Tenemos que reconocer lo que se ha hecho hasta ahora en cuestión de seguridad, en cuestión de desarrollo, en cuestión de cooperación dinámica, pero con otro enfoque probablemente que pueda ser de ganar-ganar. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, quería lanzaros una pregunta a todos, que es un tanto compleja, pero me parece muy pertinente, de cuál sería vuestra perspectiva del futuro de la ayuda al desarrollo y qué papel podría jugar España en todo esto. O sea, si quieres empezar tú, Jaume. Perdón, que no tenía el audio puesto, clásico. Yo creo que España puede jugar un papel fundamental, porque desde hace años nos encontramos con un escenario, que es el que estoy compartiendo en pantalla, que es que las remesas que llegan a África ya son más, y de hecho la distancia cada vez es mayor, ya son más que la ayuda al desarrollo. Entonces yo creo que
cuando hablamos de los ingresos de los países africanos, ¿de dónde les entran estos dólares tan importantes que les permiten interactuar económicamente con el mundo? La entrada es remesas, ayuda internacional y exportaciones, lo que se venda y lo que se ingrese con esas exportaciones. Y una de las grandes salidas de dólares son importaciones, fuga de capitales, no lo olvidemos, que es un gran problema, y los pagos de deuda externa. Yo creo que hay que empezar a poner encima de la mesa todos estos factores dentro de la olla. Porque, por ejemplo, no sé si somos conscientes de que entre el 24 y el 28 África va a pagar 100.000 millones de dólares cada año de media en deuda externa a sus acreedores. Y muchos de estos acreedores están en países ricos. Entonces, aunque parezca mentira, mientras hablamos de ayuda, va a ser África la que va a estar transfiriendo 100.000 millones de dólares a sus acreedores que se concentran mayoritariamente en países ricos. Entonces, hay que hablar de eso también, ¿no? Y cuando pienso en la ayuda, por ejemplo, creo, ¿qué puede hacer España? Pues España, por ejemplo, tiene una comunidad, dos comunidades de migrantes muy importantes que mandan millones de dólares cada año y cada mes realmente a sus familias. Estoy pensando en Marruecos, estoy pensando en Senegal, estoy pensando en Gambia también, pero uno de los casos que está mejor cuantificado es el de Senegal, precisamente. Senegal, la diáspora senegalesa manda 3.750 millones de dólares a su país. Y de este dinero, más de 500 millones salen de España. Pero uno de los problemas que tiene esta diáspora es que cuando manda el dinero, las tasas son altísimas. Esto hace que una parte de este dinero se mueva sin estar registrado. Es decir, gente que coge dinero en efectivo y lo lleva a Senegal. Este dinero tendría que captarse. Hay que trabajar para captar ese dinero. Pero la manera de hacerlo, ¿cómo sería? Que las tasas de envío fueran más bajas. Ya hay africanos que están poniendo en marcha empresas para intentar abaratar estos costes y no tener que pasar por Western Union, que es quizá una de las empresas más conocidas, ¿no? Y cuyas tasas son muy elevadas. Entonces, cuando pienso en proyectos de desarrollo, pienso, no es tan visible, no es tan fácil de vender, porque cuando tú haces una escuela o un hospital es mucho más visible, pero esto liberaría millones de dólares que llegarían directamente a los países africanos. Y alguien diría, ¿qué tiene esto que ver con la deuda? Otra cuestión importante. ¿Por qué financiarte al 8% en los mercados privados si tú tienes un dinero que está llegando cada año a fondo perdido para las familias? ¿Por qué no se intenta utilizar este dinero precisamente para comprar bonos del Estado a un tipo de interés cero? Esta gente ya está dando el dinero a fondo perdido, pero pueden convertir el dinero que mandan a fondo perdido en un mecanismo de ahorro. Le dan 100 euros al Estado y el Estado les va a devolver 100 euros sin intereses. El Estado se financia a 0% de interés y lo que ahorra en intereses lo invierte a la población. Y de esta manera consigues, por ejemplo, que la población reciba ayuda a través de las remesas, aunque no tengan a familia fuera, que es precisamente uno de los grandes incentivos de las migraciones. El que tiene familia fuera recibe remesas, el que no tiene familia fuera no recibe nada. Y por eso la gente sale corriendo para intentar tener a una persona que envíe remesas. Así que fijémonos en cómo la cuestión de la ayuda ligada a las remesas, ligada a la deuda, puede servir para financiar proyectos de desarrollo desde el Estado, que al final es el órgano director y el más importante junto al sector privado para intentar transformar la economía de un país. Porque está claro que si no hablamos de transformación estructural de la economía, vamos a estar hablando de la ayuda durante 50 años más. Y yo creo que es algo que los africanos no desean. Así que creo que esta es una propuesta en la que España tendría que ponerse seriamente, más allá de las propuestas de swaps, de deuda, que ya se han puesto encima de la mesa, que son interesantes también. Muchas gracias. Olga. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jaume y me gustaría añadir que
Cada vez más hablamos de financiación para el desarrollo que combina ayuda pública, inversión privada y cooperación multilateral. Pero ahora, por ejemplo, muchos proyectos ahora utilizan lo que se llama financiación combinada. Creo que lo has mencionado antes, donde los recursos públicos sirven para atraer inversión privada hacia sectores clave como infraestructuras, energía o desarrollo digital. También hay un cambio muy claro hacia la financiación climática. Muchas iniciativas de desarrollo están vinculadas hoy a la transición energética, la adaptación al cambio climático o la resiliencia ambiental. En paralelo, los bancos regionales de desarrollo están ganando más protagonismo, lo que refleja una tendencia hacia modelos de cooperación más equilibrados, donde las prioridades se definen cada vez más desde las propias regiones. En este contexto, España puede desempeñar un papel importante porque ya tiene una larga trayectoria de cooperación con África, especialmente en África Occidental y el Sahel, y puede aportar mucho en áreas como fortalecimiento institucional, gobernanza económica o desarrollo de capacidades administrativas. Además, como miembro de la Unión Europea y de instituciones multilaterales, España también puede contribuir a impulsar reformas en el sistema financiero internacional, por ejemplo, apoyando mecanismos más eficaces de reestructuración de deuda o instrumentos financieros vinculados a sostenibilidad. En definitiva, el futuro de la ayuda al desarrollo será más multilateral, más orientado a la sostenibilidad y más basado en asociaciones entre iguales. Y en ese escenario, países como España pueden jugar un papel importante, facilitando cooperación, diálogo y soluciones innovadoras. Muchas gracias. Romeo. Sí, hay una cosa que suelo decir yo de una manera un poco más contundente. España tiene la obligación de posicionarse de una manera muy clara en lo que estamos comentando hoy. Y sería un fallo muy grande que no lo hiciera, sobre todo en este contexto actual en el cual vemos que hay algunos actores a los cuales no se les quiere en los países africanos, principalmente del África Occidental y del Sahel. España tiene la obligación de colocarse estratégicamente. Y esto es tan necesario como que a España se le quiere de una manera natural porque no tiene ninguna deuda colonial para con los países del África en general excepto Guinea Ecuatorial, que de hecho sigue reclamándose casi como España, ¿no? Con lo cual es importante que las competencias en diferentes ámbitos que puede compartir España de una manera muy clara se tengan que hacer. El desarrollo tecnológico es muy, muy importante para los países africanos, lo ha estado subrayando Jaume antes, y es importante porque se está reclamando y algunos países están siendo ejemplo, ¿no? Subrayar el caso de Benín, que está haciendo, hay otros países también que lo están intentando. Si España puede acompañar también en ese sentido, sería algo muy bueno porque el terreno está abonado de una manera muy natural, ¿vale? Entonces colocarse ahí es imprescindible, tecnología en diferentes ámbitos sanitario, ámbito, de servicios, ámbito militar, y de hecho, claro, sabemos perfectamente que, la Unión Europea y España despliegan una cooperación centrada en el éxito, seguridad, desarrollo, ¿no? En África, y España prioriza la seguridad marítima y energética en el Golfo de Guinea y en el Sahel, ¿vale? Resaltando misiones civiles y militares de la Unión, respaldando misiones civiles y militares de la Unión Europea ahí. Pero tiene que ir un poco más allá, implicándose directamente en los 4 ejes fundamentales que son prioridad ahora mismo para los gobiernos africanos. El eje seguridad y soberanía,
que es muy fácil porque es sentarse para hablar y definir realmente cuáles son las necesidades, en qué se puede ir de una manera discreta pero muy clara de la cooperación española, hablar de seguridad y de soberanía, en qué se puede acompañar según los intereses españoles y los intereses de esos países, ¿vale? Se puede hacer también la diversificación económica y el control de los recursos estratégicos. Es algo del que se puede hablar sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Si quiere, el desarrollo social. España es pionero en cuanto a desarrollo social, en el acompañamiento en esta cosa. Hay que reconocer que hay estas competencias en España que se puede también compartir con los gobiernos africanos, y también la cohesión regional, que el poder acompañar a partir de cómo se ha desarrollado, el impacto que ha tenido España en las diferentes estrategias de cohesión regional en la Unión Europea, puede ser buen ejemplo para la cohesión regional de los países, tanto del Sahel, por la Alianza de los Estados del Sahel, como digamos, de la CEDEAO y de la UEMOA. Yo sé que hay varias reuniones de alto nivel, pero hay que ir un poco más allá, digamos, de la dependencia de Francia o de otros estados que condiciona a veces este atrevimiento, ¿no? Que debería tener España para que la cosa pueda ir mucho más rápido y más allá. Muchísimas gracias. Con esto terminamos un poco la presentación y damos paso a un pequeño turno de preguntas. Muchísimas gracias a los tres por vuestra participación. Creo que aquí se han dicho cosas muy pertinentes y muy interesantes que dan para reflexionar. Y es que ya desde el directo nos preguntaban que cómo pueden las ayudas al desarrollo apoyar a África para transformar sus recursos en crecimiento sostenible. O sea, creo que esta pregunta iría un poco más para Jaume, que es el que más ha tocado este tema. Al final hay que pensar mucho, y eso se ha puesto encima de la mesa hoy, hay que pensar mucho en la transferencia tecnológica, porque al final eso es lo que marca la diferencia. Y al final lo que nos están pidiendo muchos países africanos es poder subir la escalera. Yo os recomiendo mucho un libro de un economista surcoreano que se llama Ha Jun Chang, que habla precisamente de cómo los países asiáticos subieron esta escalera, y habla también de cómo los países europeos y Estados Unidos subieron esta escalera, ¿no? Y Ha Jun Chang explica precisamente que los países tienden a subir la escalera y después tirarla, y decirles a los demás países que sobre todo no hagan esas políticas que ellos hicieron, porque lo que hay que hacer es dejar actuar al mercado, y que el Estado no tiene que hacer nada, ¿no? Y es un poco haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Y de hecho ahora lo estamos viendo en el mundo, como los países que dicen que hay que dejar actuar al mercado, en el momento en que empiezan a perder, pues cuando empiezan a perder, sacan medidas proteccionistas e incluso medidas de fuerza, ¿no? Para ganar. Entonces yo creo que la ayuda tiene que ir mucho más enfocada a esta transferencia tecnológica, porque lo que nos piden los países africanos cuando hablan de soberanía, sobre todo, es subir esa escalera. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú miras la escala de valor entre la bauxita y el aluminio, que por cierto se ha disparado ahora a raíz de la guerra en Oriente Medio, porque las exportaciones de aluminio desde Qatar se han frenado, y era uno de los grandes productores de aluminio más allá de China, que es el gigante mundial. Entonces ahora el precio del aluminio, si la guerra continúa, el precio del aluminio se va a disparar. Lo que no se dispara nunca es el precio de la bauxita. El precio de la bauxita, para que nos hagamos una idea, ronda entre los 50 y los 90 dólares la tonelada de bauxita. Y el aluminio está entre los 2.500 y los 3.000 dólares. Ahora, con la guerra ha subido, está a 3.500, más o menos. Así que fijaos en la diferencia de 2.500 a 3.000 a 50 y 90. Por eso digo, cuando hablamos de ¿comercio justo qué es? ¿150? ¿Estaría mejor que cobraran 150, sabiendo que se pueden ganar 2.500? La distancia que hay entre esta bauxita y el aluminio es la respuesta que están exigiendo algunos dirigentes de algunos países africanos, que es el derecho a decir, no, yo no quiero discutir sobre a qué precio vendo la bauxita, yo quiero discutir sobre la capacidad de producir alúmina o de producir aluminio, ¿no? Y en cada país africano te encuentras el mismo debate, del cacao al chocolate, del petróleo hasta la gasolina.
que Nigeria, a través de un multimillonario, Aliko Dangote, ya está empezando a moverse en esa dirección. Entonces la ayuda tiene que moverse en esa dirección y en ese sentido sigo con la idea de Romeo también. Hay que tener cierta valentía. Yo entiendo que probar cosas nuevas siempre es distinto, siempre puede ser problemático o chocante. Podemos temer incluso una futura competencia, incluso, ¿no? Si ciertos países se desarrollan económicamente demasiado, al final van a acabar siendo competencia nuestra. Pero yo creo que hay que preguntarse realmente, ¿queremos socios fuertes o queremos países débiles, económicamente muy frágiles, que estén perpetuamente necesitando ayuda internacional o con problemas incluso para tener seguridad dentro del Estado? Yo lo tengo claro y creo que hay que trabajar para tener socios fuertes porque al final esto va a generar relaciones económicamente beneficiosas para todo el mundo que esté implicado en ellas. Y no hay que olvidar, y eso lo tiene muy claro China, que por cierto, durante este año de guerra comercial, China ha aumentado mucho las ventas a otros mercados distintos a Estados Unidos y uno de ellos es el continente africano, precisamente. Entonces no hay que olvidar, y esa visión ya la tiene China, que África no es solo un jardín de donde vas a sacar materias primas, sino que también es un mercado donde puedes vender cosas. Y por eso cuando hablamos de cambiar la mirada, también implica esto. África es un mercado. Entonces tú puedes comerciar con África, puedes venderle cosas a África. Puedes generar empleos en España vendiendo cosas a África. Pero es una mirada que raramente tenemos. Y por eso creo que a través de la ayuda y ahora que hay esta agitación internacional, precisamente es el momento de poner ideas valientes y nuevas encima de la mesa. Otros países ya lo están haciendo y creo que ha llegado el momento de que España lo haga también. Muchas gracias. ¿Quieres añadir alguna cuestión? Sí, tal vez rápidamente ir un poco en la línea de lo que está diciendo Jaume. Es importante que España no se duerma, ¿no? No se duerma en ese sentido porque hay, como bien decía él, al final hay algunos países que lo están intentando hacer y voy a apuntar directamente a Italia, por ejemplo, ¿no? Que de una manera discreta pero eficaz lo está haciendo. Por eso digo que España, por favor, no se duerma en ese sentido. Y está claro que la ayuda para que sea eficaz necesita de un corredor seguro de cooperación horizontal, donde se definan un poco los intereses estratégicos, geoestratégicos de una manera muy clara y sabiendo que tiene que repercutir en la gente, ¿no? En la seguridad humana, la seguridad alimentaria de la gente. Si la gente come, pues es mucho más fácil que te escuchen y que te hagan caso, mientras que si están buscando migajas para poder sobrevivir, pues directamente se meten o se dejan corromper por los grupos terroristas que por nada ya están ahí invadiendo un poco esto y impidiendo que, que se pueda también atrever otros a ir a hacer esta ayuda, ¿no? Y por favor que la gente, por lo menos desde que las empresas, los empresarios, incluso algunas estrategias de gobierno, dejen de tener tanto miedo a ir hacia los países africanos, porque independientemente de todo, se está intentando asegurar los intereses, evidentemente, de todo el mundo y por consiguiente, los primeros intereses que se van a asegurar serán los intereses de los que quieran ir a invertir ahí. Nadie va a dejar que alguien que quiera venir a ayudarte corra el riesgo de salir corriendo o no querer volver. Muchas gracias. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas entre el público. Igual no me hace falta el micrófono. ¿Me oyen? Sí. Me gustaría hacer algunas preguntas a los representantes de África. África es un continente muy grande y entonces intentar explicar lo que está pasando desde esa perspectiva es complejo. Yo preguntaría concretamente, si pudieran hacer un resumen sobre los distintos países que conforman el continente, el grado de desarrollo democrático en esos países. Tú estás hablando constantemente de los grupos armados, de la inestabilidad. Hablas, estoy de acuerdo con Jaume también, que el gran problema en África ahora mismo
Pero claro, no todos los países están en el mismo grado de desarrollo. Habrá unos más desarrollados y otros menos desarrollados. Pero lo importante es la vía que están utilizando los distintos gobiernos de los distintos países africanos para lograr sus objetivos. Entiendo que está el debate entre capital y el debate de los países que quieren socializar o hacerse comunistas o lo que sea. Desconozco, en este caso desconozco yo personalmente, cuál es la vía que están cogiendo los países africanos para su desarrollo. O sea, el grado de desarrollo democrático de los distintos países africanos. Esa sería la pregunta. Sí, gracias. Es una pregunta evidentemente muy interesante, pero compleja de contestar de una manera resumida, porque como bien sabe usted, es que son 54 países, como es inmenso, tal como lo sabe, con lo cual incluso lo que se puede hacer de una manera gráfica es tal vez separarlo por las diferentes regiones, o subregiones del continente africano para tener una valoración mínimamente, digamos, objetiva, ¿vale? Porque luego ya caso por caso será difícil porque nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, entonces sí partimos de la subregión del África Occidental, también ahí hay diversidad. Cuando hablamos de democracia, en primer lugar, es bastante difícil digamos, poner encima de la mesa, digamos, la medición o la apreciación de lo que es realmente el grado de democracia, ¿vale? También porque esto puede ser también una mirada o una valoración demasiado occidentalista. Lo digo porque algunos gobiernos se aprecian como no democráticos, mientras que están aplicando una metodología que es ser muy, digamos, muy rigurosos, hasta se le trata de dictatorial, cuando realmente están ellos siendo digamos, muy fuertes en algunos aspectos para sacar a sus países digamos, de algunas vías que se han comprobado que no han funcionado antes. Cojo el caso que tal vez mejor conozco de Benín. ¿Vale? Benín es un país democrático que ha sido ejemplo de democracia desde los años 1990, con la transición democrática que pasamos de un régimen de muchas décadas, de varias décadas comunista, a pasar a hacer una transición ejemplar, ¿vale? Pero en los últimos 10 años, como se ha visto que el desarrollo económico no funcionaba correctamente en los antiguos regímenes, la estrategia que adoptó el presidente que está acabando su mandato ahora se tacha de dictatorial, cuando realmente ha conseguido, digamos, se puede criticar, pero ha conseguido que haya mejorías y en algunos aspectos muy claros, ¿no? Esto es una cuestión que se cita como un buen ejemplo, ¿vale? Pero cuando vamos inmediatamente a los otros países donde ha habido golpes de Estado, porque la situación securitaria se ha complicado mucho, se veía que el trato con digamos, los socios, como comentábamos antes, tradicionales, no funcionaba por la gestión de los recursos naturales y minerales, no funcionaba como se pretendía, pues ha habido varios golpes de Estado. Estoy hablando de los estados de la Alianza del Sahel, Níger, Burkina Faso, Mali, por ejemplo, pero podemos incluir también a Guinea-Conakry, podemos incluir incluso a otros países. Ahí realmente el hecho de que haya golpes de Estado inmediatamente cambia la percepción de si hay democracia o no hay democracia, evidentemente, porque son gobiernos transicionales digamos, que están incluso en transición, ¿vale? Son valoraciones que son muy diferentes. Ahora bien, ¿cuál es realmente el sistema la metodología que están adaptando para que haya cambio verdadero a nivel interno en el crecimiento socioeconómico de los países, en el crecimiento de las infraestructuras y en una apertura real hacia el extranjero, hacia afuera, en lo que se está intentando apreciar? Y ahí hay evidentemente diferencias. El caso de Ghana, por ejemplo, es un caso claro de desarrollo por los índices de crecimiento que se valora bastante bien. Costa de Marfil también se aprecia de una manera muy clara, ¿vale? Entonces, en esto, y si vamos, yo seguramente que Olga hablará de África del este, África Austral, en este caso, donde hay gobiernos donde no hay cambio en la cabeza. Sin embargo, a nivel estructural de algunos desarrollos puede verse que hay cierta tranquilidad. Hay países que se pueden tachar de no democráticos, entre comillas, yo lo pongo entre comillas, mientras que, bueno, se está viendo avances claros. Quiero citar el caso de Ruanda, por ejemplo.
¿vale? Que siempre se ha criticado a Kagame, ¿no? Sin embargo, bueno, todo el mundo reconoce que el país ha conocido un desarrollo absolutamente abrumador, ¿vale? Entonces, y cuando tocamos, no quiero tocar los países del África, del Magreb, por ejemplo, que son muy importantes también en su enfoque, tanto de, digamos, de sistema de democratización, como lo queramos llamar como, digamos, de crecimiento, ¿vale? Es bastante difícil de abordarlo así, casi como lo está sugiriendo país por país, porque no nos daría tiempo, pero de una manera muy gráfica, no sé si le he podido contestar o no, pero hay que tener una imagen de que la concepción de democracia es muy complicada. Hay una más ahí. Bueno, primero muchísimas gracias a los ponentes porque la verdad que ha sido muy interesante. A Jaume también, aunque esté en pantallita el pobre. La pregunta realmente que a mí me interesaría conocer es cómo se horizontaliza las relaciones en términos de reparación del daño que estamos haciendo Occidente al continente africano. O sea, hay una cuestión que me pareció muy interesante que comentó Olga, que es precisamente que África, que no ha contribuido a las emisiones precisamente que son las que constituyen realmente el desastre medioambiental, que no tanto cambio climático, que tenemos presentes y que está marcando las agendas políticas de muchísimos países, siendo África precisamente una de las que mayores padece los resultados de las políticas occidentales. Porque no me gustaría hablar de democracias, porque ya hasta la vista está que también aquí en Occidente tenemos que hablar un poco del fracaso de nuestras propias democracias. Estamos nosotras bonitas como para ver cuáles son las temperaturas que les marcamos a África. Pero sí que me gustaría saber cómo una mirada tan blanca y tan vertical como la que tiene Occidente permite horizontalizar relaciones con una África que realmente no debería ser ayudada, sino debería ser reparada por los daños que continuamente hemos hecho nosotras históricamente al continente africano. Y cómo contribuye Canarias, desde su posición regional, a estas relaciones. Bueno, gracias por esta pregunta. Vamos a usar Spanglish. Porque me cuesta un poco explicar profundamente en español. So in regard to your question about how the way of working can be made horizontal between European countries that have emitted a lot of, carbon dioxide compared to African countries. Well, I think the starting point would have to be getting together on a round table to discuss with African leaders what it is that they think. Yo, si quieren, hago la consecutiva, pero sí que vamos a ir reduciendo los tal y vamos parando y así puedo hacerla, pues si lo dices todo será imposible. Entonces, lo primero que dice es que para contestar a la pregunta de hacer las relaciones horizontales, lo primero sería sentarse en una mesa todos juntos y hablarlo, ¿no? Sí, with African leaders, what it is that they have in mind on, what global vision they have on global emissions. And then from there, we can, together as a group, the European countries, the America, the ones that, are the big manufacturers and guilty, in quotes, of, the global emissions. The Africans want to grow, yes, but at the same time, they are aware of the problem with the climate. But if European countries impose policies that African countries, if you want us to, cut the debt, maybe you should implement this policy. Well, they will do it, and it will work in some countries. Like I gave an example of Gabon, but it might not work, for example, in Uganda. Oh, perdón. Disculpen, ¿eh? No decía, primero sentar en la mesa europeos y en este sentido a norteamericanos o a los grandes emisores, tener claro el volumen de esas ayudas y preguntar sobre todo cuál es la visión del continente africano respecto a sus propias emisiones y sus propias obligaciones en eso. Sí. Because like he said, it's not about
withdrawing from the collaboration that we have had with European Union and the US and the UK. It's about restructuring the way we work together. No se trata de quitarle a esa cooperación americana, británica, europea, sino entenderlo juntos cómo hacerlo, ¿no? Yeah. So in response to your question is coming together, brainstorming, because African leaders have their own ideas. They are aware of what is happening, but they also have their own way of solving what is happening. So coming together as equals, talking about it, and then seeing a way forward. Sentarse entre iguales, hacer una reunión, un brainstorming en términos de igualdad y tomar las decisiones juntos de cómo pueden ser las cosas de manera más justa. Okay. Está claro. Vale, gracias. Y to respond to the gentleman's question. Y para responder a la pregunta del caballero. Yeah, about what channels African governments are using to develop, their own countries, because there's a discrepancy between African countries. There are African countries like Nigeria, Angola, Kenya, and South Africa that are very developed, and then there are countries like Uganda, Niger, that are really low developed. So his question was, how do those that are developed do it? And my response is across two channels. Okay. Vale, se está preguntando la pregunta de cómo tirar adelante el desarrollo. Hay países que están mucho más desarrollados que otros, estaba hablando de Nigeria, de Angola, y otros que están mucho menos desarrollados, y que habría que ahí trabajar en dos canales. So the first channel is through education and not colonial education, because el canal rápido es la educación y no la educación colonial. Because colonial education is still part of the African education system, but the countries that have been able to make it have totally changed their education system. Sigue habiendo una base en muchos países africanos de una educación aún basada en la perspectiva colonial, y que los países que han conseguido cambiar ese modelo de educación y haciéndolo más propiamente africano han mejorado mucho y muy rápido. And that education is entrepreneurship education. Y esa educación consiste en educación a la emprendeduría. Yeah, and they do this starting from the young age. And so when you're young, you know how to... Empiezan desde los 8 años, y desde tan temprano pues es mucho más fácil generar esa educación. Yeah, and to innovate, to create, and so we say that their economies are moving faster and faster compared to countries like Uganda. Potenciando así la innovación, la creación, y que esos países que han aplicado esta educación temprana en estos principios han crecido muchísimo más rápido, educando a la gente joven. Yeah, and those that are still following the colonial education are... Los que aún siguen la educación colonial pues siguen estancados. And then the second channel is through participation of like the whole society. I would call it Ubuntu, but... Sí, el segundo canal sería la participación de toda la sociedad, lo que viene a ser el principio del Ubuntu. That includes women and children participating in the development of their countries. Que incluye mucho la participación de mujeres y niños en el propio desarrollo del país. Because for the example of Rwanda has so many women in politics. Por ejemplo, Ruanda, que tiene muchas mujeres en política. Yeah, and so when we try to involve both women and men in the development of the country, we see more development in countries that are doing that compared to those that are focusing only on men. Cuando hacemos una participación mucho más inclusiva, más presencia de mujeres en el diseño de estas políticas de gobierno y en los propios gobiernos, se notan mucho los avances. Yeah, so that's what I wanted to add to what he said. Just through education, entrepreneurship education, and participation of the whole community. Eso es lo que quería añadir, sobre todo potenciar la educación a la emprendeduría para una mayor integración en la comunidad. Yeah, that's it. Muchas gracias. ¿Listos? Te paso para que despidas. Sí, Jaume, ¿tú querías comentar algo sobre esta cuestión? Bueno, yo cerraría recomendando un libro que ha salido recientemente, que se llama How Africa Works,
que es un libro de Joe Stadwell, que es muy interesante porque el propio Joe Stadwell, hace más de una década, escribió un libro que se llamaba How Asia Works, donde explicaba las diferentes políticas que habían seguido varios países asiáticos hasta conseguir mejorar su nivel de desarrollo económico. En ese libro era interesante porque también ponía de relieve las políticas que habían seguido otros países, ¿no? Y por qué les había ido mal. En How Africa Works, evidentemente, hay 54 países, por lo tanto es imposible ponerlos a todos, ya sea para bien o para mal. Pero pone encima de la mesa 4 ejemplos relativamente exitosos. Algunos han quedado un poco trastabillados en los últimos años, pero los 4 países que pone encima de la mesa son Etiopía, Ruanda, Mauricio y Botsuana. Y es interesante porque Mauricio y Botsuana son 2 países que siguen a nivel formal un modelo de política, digamos, democrático. Hay elecciones, hay participación pública, hay alternanza en el gobierno, hay rotación de los políticos, ¿no? Pero, por ejemplo, Botsuana manifiesta unos niveles de desigualdad que beben del reparto de la tierra y de la desigualdad en las cuestiones del ganado. Es muy interesante eso. Los que tienen ganado tienen acceso a la tierra y los que no tienen ganado tienen más dificultades para el acceso a la tierra o tienen acceso a las peores tierras, ¿no? O tienen acceso a menos tierras. Entonces, esto nos obliga a hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué es democrático o qué es la democracia, ¿no? Que formalmente haya elecciones, pero después la gente a nivel económico quizá no pueda participar. Y los otros 2 modelos, Etiopía y Ruanda, son sin duda 2 ejemplos, 2 modelos autoritarios, con partidos que son de facto partidos únicos, con poca rotación en el poder, con liderazgos muy fuertes, pero que también consiguen cotas de desarrollo relativamente notables. Entonces, creo que es un libro muy interesante para plantearse estas cuestiones. Las cuestiones del Sahel creo que abriríamos un melón y no tenemos tiempo. Yo me limitaría a decir que no es oro todo lo que reluce y que en redes sociales se venden bien cosas que si escarbamos un poco veremos que precisamente una de las grandes fuentes de financiación de las 3 juntas militares es pedir prestado en el mercado regional de la zona CEFA. Alguna gente dice que van a salir del franco CEFA, pero ahora mismo están viviendo de pedir dinero ahí y están, en el caso de Burkina Faso, están aplicando planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces, del discurso a la realidad creo que hay una distancia bastante grande, pero simplemente quería cerrar recomendando esta lectura How Africa Works y para quien quiera ir más a fondo que lea también How Asia Works, porque creo que hay ideas que están flotando encima de la mesa y que creo que son muy interesantes para encarar la cuestión del desarrollo económico y ligada también al desarrollo democrático de los países. Y respecto a la segunda pregunta, de forma muy breve, yo creo que lo mejor que se puede hacer es intentar trabajar con estas diásporas crecientes en nuestros países y facilitarles las cosas para que puedan hacer un buen trabajo en sus países de origen. Cuando hablamos de los estados hay que pensar mucho en la voluntad política. Se podría hablar de hacer más donaciones, se podría hablar de pagar reparaciones, pero creo que ahora mismo a nivel político hay poca predisposición en los países del norte para hacerlo. Entonces la vía más rápida yo creo que es trabajar con esta diáspora, que es precisamente una fuente y será una fuente creciente de capital para los países africanos. Entonces hay que trabajar directamente con esta gente. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos. Yo también me tiraría hablando toda la tarde, pero ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los 3 por vuestra participación en el informe y por esta increíble presentación, y a todos los que nos han acompañado hoy y a Casa África por un año más alojar en la presentación de este informe. Muchísimas gracias. Muchas gracias.